La vendieron por un costal de harina. 55 años de vida, décadas de trabajo, una existencia entera entregada a otros. Y al final, su propio sobrino la subió a una tarima de madera bajo el sol de mediodía y la puso a la venta como si fuera una bestia de carga que ya no servía para nada. El precio que pidieron fue un costal de harina. Rosario Mendoza no lloró. Ya no le quedaban lágrimas para ese tipo de humillación. Las había gastado todas mucho antes, en noches largas y silenciosas, donde entendió que el mundo había decidido, sin consultarla, que ella no merecía amor, que era demasiado vieja, que había pasado su momento, que una mujer sin marido, sin hijos, sin nadie que la reclamara, era simplemente un peso que alguien tenía que cargar hasta que dejara de ser útil. Y cuando dejó de ser útil para su sobrino Benigno, la trajo aquí. Si esta historia te toca el corazón, si sientes que alguien que conoces necesita escucharla, compártela ahora mismo. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Eso nos ayuda a saber que estas historias llegan a donde tienen que llegar. Lo que Rosario no sabía, parada en esa tarima, con los pies descalzos sobre la madera caliente, era que ese día no era el final de su historia, era el principio. Y el hombre que estaba a punto de cambiar su vida para siempre, guardaba un secreto que ella no descubriría sino hasta mucho después. Un secreto que haría que todo lo que vivió, cada año de soledad, cada humillación, cada noche preguntándose por qué nadie la había elegido, tuviera un sentido que ninguna de las dos lo esperaba. Pero para entender lo que pasó en esa plaza el día que Emilio Vargas se plantó frente al subastador y golpeó 3 meses de jornal sobre la mesa, hay que entender primero quién era Rosario Mendoza y por qué el mundo había decidido, desde que ella era joven, que no era suficiente. Rosario nació en una familia donde las mujeres aprendían 2 cosas desde niñas. La primera, trabajar sin quejarse. La segunda, esperar que alguien las eligiera. Nadie le enseñó que ella tenía derecho a elegir también. Creció en el interior, en un pueblo donde las casas tenían paredes de adobe y los domingos olían a misa y a masa recién hecha. Era la tercera de 5 hermanas, y desde pequeña entendió que su lugar en el mundo era el de la que ayudaba, la que cargaba, la que no pedía. Las otras hermanas eran más bonitas, decían, más simpáticas, más fáciles de querer. Rosario era la seria, la fuerte, la que sabía hacer las cosas. Nadie le dijo que eso también era una forma de ser hermosa, que la fuerza también podía ser amada. A los 19 años, el primer hombre que le había hablado con algo parecido al cariño desapareció sin explicación. Se casó con una chica de otro pueblo. Nadie se lo explicó a Rosario. Simplemente, un día él ya no estuvo, y ella tuvo que seguir levantándose a las 5 de la mañana y haciendo lo que había aprendido a hacer: trabajar y no preguntar. A los 26 llegó otro. Este era viudo, con 3 hijos pequeños. Le dijo que la necesitaba, que sus hijos la necesitaban, que era una mujer buena y responsable y que eso valía más que cualquier cosa. Rosario lo creyó. Pasó 2 años cocinando, lavando, criando a esos 3 niños como si fueran suyos. Se levantaba antes que todos y se acostaba después que todos. Aprendió los nombres de los miedos de cada niño, qué les gustaba comer, cómo calmar a cada uno cuando lloraba de noche. Los quiso de verdad. Eso no fue fingido. Y cuando los niños ya estaban grandes y el hombre ya no la necesitaba de la misma manera, encontró la forma de alejarse sin decírselo directamente. Simplemente fue distanciándose, semana a semana, hasta que un día ya no volvió. Rosario no le reclamó. Aprendió en ese silencio que había una diferencia entre ser necesaria y ser amada, que la habían necesitado, pero nunca la habían amado. Lo más duro no fue que se fuera, lo más duro fue que los niños tampoco volvieron a buscarla, que toda esa vida que ella había puesto en esa casa simplemente desapareció como si nunca hubiera existido.
como si Rosario hubiera sido un mueble útil que se reemplaza cuando ya no hace falta. Eso enseña cosas que no se aprenden en ninguna otra escuela. Enseña a no encariñarse demasiado, a mantener una distancia calculada entre el corazón y lo que uno hace con las manos, a trabajar bien sin invertir demasiado de uno mismo, porque lo que se invierte sin contrato tarde o temprano se pierde sin explicación. Rosario aprendió esa lección y la odió, porque no era así como ella quería vivir. Pero el mundo no siempre te pregunta cómo quieres vivir. A veces simplemente te muestra las reglas y te deja elegir entre adaptarte o seguir sufriendo de la misma manera. A los 34, su madre enfermó. Rosario se quedó a cuidarla durante 6 años. 6 años en que las hermanas formaron sus familias, tuvieron hijos, construyeron vidas. 6 años en que Rosario se fue quedando sola sin que nadie se lo dijera directamente. Simplemente el mundo siguió girando y ella se fue quedando en el mismo lugar, cuidando a quien necesitaba que la cuidaran, sin que nadie se preguntara quién la cuidaba a ella. Hubo noches, muchas noches, en que Rosario se sentaba en el corredor después de que su madre dormía y miraba el cielo sin pensar en nada concreto. Solo estaba ahí, con ese cansancio específico que no es solo del cuerpo sino de algo más profundo. El cansancio de dar sin recibir. El cansancio de ser la que sostiene, sin que nadie la sostenga a ella. No se lo decía a nadie, porque tampoco había con quien decirlo. Las hermanas llamaban los domingos, preguntaban por la mamá, daban instrucciones sobre medicamentos que ellas no iban a administrar y colgaban con la conciencia tranquila de haber cumplido. Nadie preguntaba cómo estaba Rosario. La pregunta simplemente no existía. Rosario era la que estaba bien, la fuerte, la que no necesitaba que le preguntaran. Eso también enseña cosas. Enseña a no pedir, a convencerse de que lo que uno siente no es tan importante, a reducir los propios deseos hasta que quepan en un espacio tan pequeño que ya casi no duelen. Cuando su madre murió, Rosario tenía 40 años, y el mundo, ese mundo cruel que no da explicaciones, ya había decidido que una mujer de 40 años, sin marido, sin hijos, sin historia, era una mujer que había desperdiciado su oportunidad. Lo decían con educación, claro, con lástima, con esa forma horrible de la compasión que duele más que el desprecio abierto. ¡Qué pena, tan buena persona y quedarse sola! Algo habrá pasado. Quizás es muy difícil, ¿no? Muy seria. Los hombres quieren una mujer alegre. Rosario escuchaba todo eso y seguía trabajando, porque era lo único que sabía hacer sin que le doliera tanto. Trabajar no requería que nadie la eligiera. Trabajar no dependía de que alguien la encontrara suficiente. Así llegó a casa de su sobrino Benigno, el hijo de su hermana mayor, que había quedado viudo con 2 hijos pequeños y necesitaba ayuda. Rosario tenía 46 años cuando cruzó esa puerta. Pensó que sería temporal. Pensó que era lo correcto. Pensó, quizás sin reconocerlo del todo, que estar rodeada de esos niños llenaría algo que llevaba demasiado tiempo vacío. Durante 9 años cuidó esa casa como si fuera suya. Crió a esos niños como si fueran suyos. Los acompañó a la escuela, los curó cuando enfermaron, los consoló cuando lloraron, los regañó cuando se lo merecían y los abrazó cuando nadie más lo hacía. Y cuando Benigno se volvió a casar y su nueva esposa decidió que Rosario sobraba, nadie le preguntó a Rosario qué quería. La sequía fue la excusa. Una boca menos que alimentar. Así lo dijo la esposa de Benigno, con esa frialdad de quien ha decidido algo y solo busca el argumento para justificarlo. Y Benigno, ese niño que Rosario había cuidado, ese muchacho al que había dado lo mejor de sus años más productivos, asintió sin mirarla a los ojos. La mañana que la llevaron a la plaza, Rosario se puso su mejor blusa, la azul, la que guardaba para los domingos. No lo hizo por vanidad, lo hizo porque había decidido, en algún lugar profundo de sí misma, que si ese era el final, lo enfrentaría con dignidad. No sabía que no era el final.
No sabía que en esa misma plaza, un hombre al que no conocía estaba a punto de hacer algo que nadie había hecho por ella en 55 años. Defenderla. El subastador ni siquiera usó su nombre al principio. Mujer, 55 años, buena para cocina y lavandería, sin enfermedades conocidas, puede trabajar. Alguien en la multitud se rió. Otro comentó algo que Rosario no quiso escuchar. El calor era brutal, el tipo de calor que aplasta y no da tregua, y la madera bajo sus pies olía a sudor y a años de humillaciones previas. Rosario mantuvo la espalda recta. Era lo único que podía controlar. Fue entonces cuando escuchó la voz. Esto no es un mercado de animales. No fue un grito. Fue peor que un grito. Fue una voz baja, contenida, con el peso específico de alguien que ha aprendido a controlar su rabia porque sabe exactamente lo que puede hacer si la suelta. Rosario buscó al hombre con la mirada. Era joven, 30 años, quizás un poco más. Ropa de trabajo, polvo de camino en las botas, manos que decían más de su vida que cualquier presentación. Ojos oscuros con algo que Rosario no supo nombrar en ese momento. Algo que se parecía a la rabia, pero era más profundo. Algo que se parecía al reconocimiento. El subastador lo miró con la condescendencia de quien cree que tiene el poder. Joven, si no quiere participar, puede retirarse. Voy a participar, dijo el hombre, y puso sobre la mesa una bolsa de cuero que cayó con el sonido inconfundible de mucho dinero. 3 meses de jornal, y no estoy comprando nada. Estoy cubriendo lo que sea que le deba a esta familia para que pueda irse libre. El silencio que siguió fue de esos que se pueden tocar. El hombre la miró directamente, no con lástima, no con la condescendencia de quien hace una obra de caridad. La miró como se mira a alguien que uno reconoce, aunque nunca haya visto antes. Me llamo Emilio Vargas. Tengo una hacienda a 12 kilómetros al sur. Necesito ayuda y pago bien. Pero si viene conmigo, es porque usted decide venir, no porque le deba nada a nadie. Y si en cualquier momento quiere irse, la llevo a donde me diga y le doy suficiente para empezar de nuevo. Rosario lo estudió. Llevaba 55 años aprendiendo a leer a la gente, a detectar cuando las palabras bonitas escondían intenciones feas, a saber cuando alguien quería algo de ella. Este hombre quería algo de ella, sí, pero no era lo que había esperado. ¿Por qué yo?, dijo. No era una pregunta suave. Era la pregunta directa de una mujer que ya no tiene tiempo para rodeos. Emilio no dudó, porque todo el mundo aquí la ve como alguien que ya terminó. Y yo veo a alguien que todavía no ha empezado. Rosario sintió algo moverse en su pecho. Algo que creía muerto hacía tanto tiempo que casi había olvidado que existía. No firmo contratos de servidumbre, dijo. No tengo contratos de servidumbre, respondió Emilio. Tiene un cuarto, tiene comida, tiene jornal y tiene libertad. No necesito más que eso de usted. Rosario miró la mano extendida. Tenía las manos de alguien que trabaja, callosas, fuertes, honestas. Colocó su mano en la suya, y en ese momento, sin saberlo todavía, eligió por primera vez en su vida. La hacienda de los Vargas no era lo que Rosario había imaginado. No era grande ni imponente. Era funcional. Casas de adobe bien cuidadas, corrales limpios, un huerto que alguien había empezado con intención pero que necesitaba manos. Las bestias eran buenas, eso lo vio de inmediato. Los caballos estaban bien alimentados y los perros tenían esa tranquilidad de los animales, que no tienen miedo de quien los cuida. Emilio le mostró el cuarto, sin hacer un discurso de ello. Una cama, una ventana, un pestillo en la puerta que cerraba desde adentro. Rosario cerró esa puerta esa primera noche y se quedó parada en el centro del cuarto, escuchando el silencio. No el silencio vacío de la soledad, el silencio tranquilo de un espacio que era suyo. No recordaba la última vez que había tenido un espacio que fuera suyo. La primera mañana
Emilio ya tenía café hecho cuando ella salió. 2 tazas sobre la mesa, pan de la víspera, un frasco de mermelada de guayaba. El potrero norte necesita revisión, dijo. Las lluvias movieron algunas piedras del cerco. Nada más, sin condescendencia, sin explicar demasiado, como se le habla tastos a alguien que sabe lo que hace. Trabajaron ese día desde el amanecer hasta que el sol empezó a bajar. Rosario descubrió cosas de sí misma que había olvidado, que podía cargar peso sin quejarse, que sabía leer el campo, que había aprendido más de lo que creía en todos esos años de trabajo que nadie había valorado. Cuando llegaron a una sección de cerco derrumbada y Emilio empezó a medir los postes con la vista, Rosario ya había levantado 2 y los llevaba en los hombros hacia el sitio. Emilio la miró. Esos postes pesan. Ya lo sé, respondió Rosario sin detenerse. Él no dijo nada más. Pero Rosario vio en su expresión algo que tardó en identificar. No era sorpresa exactamente. Era algo más parecido a la rabia contenida de alguien que entiende, de golpe, cuánto trabajo invisible había hecho esta mujer en su vida, sin que nadie se lo reconociera. Trabajaron hasta el atardecer. Al volver, mientras Emilio avivaba el fuego para la cena, dijo algo sin levantar la vista de las brasas. Si algo no funciona aquí, me lo dice. Lo arreglamos. Rosario tardó un momento en responder. Nadie me había dicho eso antes. Emilio la miró entonces, directo. Pues debieron haberlo dicho. Esa noche, Rosario no durmió de inmediato. Se quedó mirando el techo del cuarto, escuchando el viento afuera, y pensó en algo que no había pensado en mucho tiempo, que quizás todavía era posible. No sabía qué exactamente, solo que algo en ese lugar, con ese hombre que no la miraba como un peso, sino como una persona, le decía que todavía era posible. Lo que Rosario no sabía era que Emilio Vargas también cargaba un peso, uno que no había mencionado, uno que cambiaría todo lo que ella creía entender sobre por qué él había estado en esa plaza ese día. Y ese peso tenía nombre, y ese nombre era el de su padre. Las semanas que siguieron fueron las más extrañas de la vida de Rosario, no porque fueran malas, sino porque eran buenas. Y Rosario había olvidado cómo vivir dentro de algo bueno sin esperar que se rompiera. Eso es lo que nadie cuenta de los años difíciles, no solo el daño que hacen mientras están pasando, también el daño que hacen después, cuando ya pasaron, porque uno aprende a anticipar el golpe, aprende a esperar que lo bueno sea provisional, que la amabilidad esconda algo, que el descanso sea mentira y venga el trabajo doble después. Ese aprendizaje no se borra fácil, se instala en el cuerpo como un músculo siempre tenso, siempre listo para defenderse de algo que quizás ya no viene. Rosario se levantaba antes del amanecer por costumbre, pero ya no por obligación. Empezó a conocer la hacienda como si fuera una persona, sus ritmos, sus necesidades, sus partes fuertes y las que necesitaban atención. El huerto respondió rápido a sus manos. Las gallinas aprendieron a seguirla. Los perros dormían en la puerta de su cuarto. Había momentos, en las mañanas tempranas mientras el campo todavía tenía ese color gris antes del amanecer, en que Rosario se quedaba parada con la taza de café y escuchaba. Los pájaros, el viento en el mango, el sonido lejano de las bestias en el corral, y no esperaba nada de ese momento, solo lo habitaba, sin urgencia, sin la sensación de que estaba robando tiempo que pertenecía a otra cosa. Era la primera vez en décadas que un momento le pertenecía completamente a ella. Emilio era un hombre de pocas palabras, pero ninguna inútil. No ordenaba, proponía, no mandaba, preguntaba. Había algo en esa forma de relacionarse que Rosario tardó semanas en nombrar. Era respeto, simple y concreto. El tipo de respeto que no necesita ser declarado porque se ve en cada acción pequeña. Una tarde encontró sobre su cama una cobija nueva, sin nota, sin explicación, solo la cobija,
doblada con cuidado. No era un regalo romántico. Era simplemente que Emilio había notado que las noches estaban refrescando y que la que Rosario tenía era delgada. Había ido al mercado y había traído una más gruesa. Eso fue todo. Y sin embargo, Rosario tuvo que sentarse un momento porque algo en ese gesto tan simple la golpeó en un lugar que llevaba mucho tiempo sin ser tocado. Alguien había notado que tenía frío. No había sido necesario pedirlo. No había sido necesario demostrar nada. Simplemente alguien había mirado y había actuado. Tampoco, tan suficiente. Un mes después de su llegada, sentados bajo la sombra del gran árbol de mango que dominaba el patio central, Emilio le dijo algo que le cambió la respiración. Esta hacienda estaba muriendo cuando llegué. Mi padre la dejó en deudas cuando murió hace 3 años. He estado solo tratando de sacarla adelante y no he podido hacer todo lo que necesita. Con usted aquí, por primera vez, creo que hay una oportunidad real. Rosario sostuvo esas palabras. ¿Por qué me lo cuenta? Porque, si está dispuesta, quiero hacerle una propuesta. Quédese 2 años, trabaje como ha estado trabajando, y al final le doy una parte de las ganancias de la cosecha. Una parte real, con papeles. Rosario sintió que el aire se espesaba. Nadie me ha ofrecido nunca una parte de nada. Usted la ha ganado, dijo Emilio, y la seguirá ganando. Esa noche, sobre la cena, Emilio le preguntó por su vida. No con curiosidad ociosa, con la atención de alguien que realmente quiere entender. Rosario le contó, no todo, no de golpe, pero lo suficiente, los años de cuidar a otros, el sobrino, la sensación de haberse despertado un día demasiado vieja para que alguien la eligiera. Merecías más, dijo Emilio cuando ella terminó, no como consuelo vacío, como constatación de una injusticia. Rosario lo miró a través de la mesa. ¿Y tú? ¿Por qué estabas en esa plaza ese día? Emilio silenció un momento. Sus ojos fueron a algún lugar lejano. Mi padre murió hace 3 años. Fiebre. En una semana perdí todo lo que creía que era mi familia y mi futuro al mismo tiempo. Hizo una pausa. Sé lo que es quedarse solo de repente. Y decidí que si podía evitar que alguien sintiera eso, lo haría. Rosario extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de él un momento. No dijeron nada más esa noche. Pero algo había cambiado. Algo que los dos reconocían y ninguno nombraba todavía. Lo que Rosario no sabía era que esa respuesta de Emilio era verdadera, pero incompleta. Había algo más sobre por qué estaba en esa plaza ese día. Algo que guardaba en una caja de madera debajo de su cama y que todavía no estaba listo para revelar. Algo de su padre. Algo sobre ella. Los hombres llegaron al amanecer. 5 jinetes. El polvo que levantaban se veía desde lejos como una señal de advertencia que no necesitaba palabras. Rosario estaba en el huerto cuando los oyó. Emilio salió de la casa con la expresión de alguien que sabe lo que viene antes de verlo. El que desmontó primero era un hombre de ojos fríos con la sonrisa específica de quien ha aprendido a usar la amenaza como herramienta de negocios. «Soy Galdino, me manda el señor Fonseca». Emilio no respondió. Esperó. «El señor Fonseca tiene interés en esta hacienda. Hace una oferta generosa. Vende voluntariamente o las cosas se complican. El monte se seca en esta época. Los accidentes pasan». No era una amenaza disfrazada. Era una amenaza directa con la ropa de una propuesta de negocios. Antes de que Emilio pudiera responder, Rosario caminó hacia ellos. Galdino la miró con la condescendencia específica de un hombre que no toma en serio a las mujeres mayores. «Señora, esto es entre hombres». «No», dijo Rosario con la calma específica de alguien que ha sobrevivido cosas peores que 5 hombres en caballos. «Esto es entre gente que piensa y gente que amenaza. Y ustedes acaban de cometer un error». Galdino frunció el ceño. Amenazar con incendio, delante de testigos, convierte una intimidación en un delito con nombre y apellido,
continuó Rosario. 5 testigos. 5 versiones del mismo relato. El señor Fonseca es hombre de influencia en la región. Los hombres de influencia cuidan su reputación. Y una acusación de incendio intencional, con testigos, es difícil de hacer desaparecer. Galdino la estudió. ¿Quién es usted? Soy alguien que ha visto cómo funciona esto antes, respondió Rosario. Y sé que los mandaron a asustar, no a quemar, porque si quemaran habría evidencia, y Fonseca no quiere evidencia. Hubo un silencio largo. Galdino escupió en el suelo. Esto no terminó. Los 5 jinetes se fueron por el mismo camino que vinieron. El polvo tardó más en asentarse que la amenaza misma. Emilio soltó un largo suspiro a su lado. ¿Siempre has sido así? Rosario recogió la herramienta que había dejado en el suelo antes de caminar hacia los hombres. Llevo 55 años aprendiendo a leer a la gente, dijo. Ya era hora de que sirviera para algo. Fueron al pueblo esa misma tarde y presentaron una queja formal ante las autoridades. Pusieron todo por escrito, con nombres, fechas y lo que se había dicho palabra por palabra. Fonseca sabía ahora que cualquier movimiento que hiciera sería público, pero Rosario sabía, con esa certeza que da la experiencia, que el asunto no había terminado. Fonseca era el tipo de hombre que no acepta que una mujer de 55 años le haya cerrado el camino. Y tenía razón. Lo que vino después fue peor. Pero también fue lo que lo cambió todo. Durante semanas no pasó nada visible, y esa quietud era más amenazante que los jinetes. Era la quietud de alguien que planea. Trabajaron más duro. El cerco del potrero sur quedó reforzado. El granero se limpió y organizó. El huerto produjo más de lo esperado ese mes. Había algo en trabajar bajo presión, con propósito, que hacía que todo se hiciera con más fuerza. Una noche, Rosario subió al granero a revisar el estado del heno almacenado. Era tarde. La luna apenas daba luz suficiente. Caminó sobre las tablas del piso superior, buscando con los pies dónde pisar con seguridad. La tabla cedió sin aviso. El mundo se fue de golpe. Cayó. Sus manos buscaron algo a que aferrarse en la oscuridad y encontraron la viga transversal justo antes de que el vacío la reclamara. Sus palmas ardieron con el roce brusco de la madera. Quedó suspendida, los brazos extendidos, el suelo del granero demasiado lejos abajo. Rosario. El grito de Emilio cruzó el granero como un relámpago. Él apareció en segundos, subiendo la escalera sin pensar, tirándose al piso de la viga, estirando los brazos hacia ella. «Te tengo», dijo. «Te tengo. Suéltate un poco. Te tengo». La jaló hacia arriba con una fuerza que venía de algún lugar más profundo que los músculos. Cuando Rosario quedó de vuelta en la viga, jadeando, él la abrazó sin decir nada. La sostuvo como si el hecho de soltarla fuera algo que no podía permitirse. Cuando finalmente se separaron, las manos de Emilio temblaban. «No puedo perderte», dijo. Su voz era de alguien que acaba de entender algo que no sabía que sentía. «No sé cuándo pasó, pero no puedo perderte, Rosario». Ella lo miró en la oscuridad del granero. 55 años esperando que alguien dijera algo así. 55 años siendo necesaria pero no amada. 55 años siendo fuerte para otros, mientras nadie preguntaba si ella también necesitaba que alguien fuera fuerte por ella. «Yo tampoco quiero perderte», dijo. Y al decirlo, supo que era verdad, que no era solo gratitud, que no era solo la emoción del susto, que era algo que había estado creciendo en silencio, semana a semana, como el huerto que ella misma había cultivado. Emilio se quedó quieto un momento. Luego dijo algo que ella no esperaba. «Hay algo que necesito contarte, algo que debía haberte dicho antes, pero que no supe cómo». Rosario esperó. «Mi padre», comenzó Emilio, «hablaba de ti». El mundo se detuvo. «¿Qué?
No lo entendía cuando era niño. Él mencionaba a una mujer seria y fuerte que había conocido de paso hace muchos años, antes de casarse con mi madre. Decía que había algo en ella que no había podido olvidar. No de forma romántica, me lo aclaró siempre, sino que la había visto hacer algo. La había visto cuidar a alguien que no era su responsabilidad con una dedicación que él no había olvidado nunca. Decía que esa mujer le había enseñado, sin saberlo, lo que significaba tener carácter. Emilio sacó de su bolsillo un papel doblado, gastado por el tiempo. Esto lo encontré en la caja de sus cosas cuando murió. Es una carta que nunca envió. Tiene tu nombre. Rosario tomó el papel. Sus manos temblaban. Lo leyó en el silencio del granero con la luna entrando por las grietas de la madera. La carta era de don Aurelio Vargas. La había escrito meses antes de morir. En ella contaba cómo, 25 años atrás, siendo arriero de paso por el pueblo donde Rosario vivía, había visto a una mujer joven cuidar a un anciano enfermo en la calle cuando todos pasaban de largo, sin conocerlo, sin esperar nada, solo porque era lo que había que hacer. Había preguntado su nombre, Rosario Mendoza. Lo había guardado porque algunas cosas no se olvidan. Y al final de la carta, don Aurelio le escribía a esa mujer, a la que quizás nunca encontraría, que esperaba que la vida le hubiera dado lo que merecía, que esperaba que alguien la hubiera visto como él la había visto en ese momento, que si no había sido así, era una injusticia que el mundo le debía. Y al margen, con otra tinta, con la letra apurada de alguien que escribe con prisa antes de no poder hacerlo, don Aurelio había añadido una línea. Emilio, si alguna vez encuentras a esta mujer, cuídala. Rosario levantó la vista del papel. Emilio la miraba. Él me había hablado de ti sin saber que eras tú, dijo. Cuando vi tu nombre en la plaza ese día, algo me detuvo. Y cuando te vi parada en esa tarima con la espalda recta y los ojos sin miedo, supe que eras la misma persona. El silencio que siguió fue de los que no necesitan palabras para decir todo. Su padre me vio una vez, dijo Rosario finalmente. Solo una vez. Y yo ni siquiera lo recuerdo. Pero él te recordó a ti, dijo Emilio. Y yo llegué a tiempo. No había coincidencia en esto. Rosario lo sabía con la certeza que da la fe. Esa fe profunda que no se explica con argumentos, sino que se siente en el pecho como la verdad más simple del mundo. Algunas cosas estaban escritas mucho antes de que uno llegara a vivirlas. Y lo que venía ahora era la parte que más le había costado esperar. Fonseca no tardó en mover su siguiente ficha. Esta vez no mandó hombres a intimidar. Mandó a sus contactos a la ciudad a presentar documentos que cuestionaban la legitimidad del título de la hacienda. Papeles viejos, manipulados, con la firma de un notario que tenía miedo del hombre que lo financiaba. Llegó la notificación un martes por la mañana. Emilio la leyó 3 veces sin decir nada. Luego la puso sobre la mesa y miró a Rosario. Dicen que el título de la hacienda tiene irregularidades, que mi padre compró terrenos que pertenecían a Fonseca, que si no llegamos a un acuerdo en 30 días, inician un proceso legal para reclamarla. Rosario tomó los papeles. Los leyó con calma. 30 años de vida adulta le habían enseñado a leer entre líneas de los documentos formales, a saber cuándo algo tenía sustento y cuándo era solo presión organizada. Esto es papel mojado, dijo, pero papel mojado con un abogado detrás. Necesitamos uno mejor. No tenían dinero para un abogado de la ciudad. Lo que tenían era algo distinto. Rosario pasó 3 días reconstruyendo la historia de la hacienda. Habló con los vecinos más antiguos de la zona. Encontró a un hombre de 70 años que había sido testigo de la compra original que hizo don Aurelio. Encontró a una mujer que guardaba cartas de esa época. Encontró en el archivo parroquial del pueblo más cercano registros que demostraban la continuidad de los Vargas en esa tierra desde antes de que Fonseca hubiera puesto un pie en la región. Construyó el caso pieza por pieza,
con la meticulosidad de quien ha aprendido que el trabajo silencioso y sostenido produce resultados que el dinero no siempre puede comprar. Un periodista del periódico regional llegó de la mano de una de las mujeres que Rosario había entrevistado. Escuchó todo, tomó notas y publicó una historia que no hablaba solo de una disputa de tierras, sino de cómo un hombre con influencia y dinero intentaba arrebatarle la herencia a un joven trabajador y a la mujer mayor que lo había ayudado a salvarla. El artículo llegó a la ciudad. Las autoridades empezaron a hacer preguntas que Fonseca no quería responder, y cuando el notario que había firmado los documentos falsos entendió que la presión pública era mayor que el miedo a Fonseca, habló. La acusación de Fonseca se derrumbó en 3 semanas. El día que llegó la resolución legal que confirmaba la legitimidad del título de Emilio, estaban sentados en la misma mesa donde habían tomado tantas tazas de café juntos. El documento era simple, unas líneas que decían lo que ya sabían, que la hacienda era de Emilio Vargas, heredada de su padre Aurelio Vargas, sin irregularidades ni disputas pendientes. Fonseca fue encontrado culpable de falsificación de documentos. Cuando se lo llevaron, miró a Rosario con la rabia de quien no entiende cómo perdió. Ella no dijo nada, no necesitaba. Esa noche, después de que todo terminó, Emilio y Rosario se quedaron solos en el patio bajo las estrellas. El fuego en el brasero hacía que las sombras bailaran sobre las paredes de adobe. Los perros dormían a los pies de las sillas. El campo olía a tierra mojada y a futuro. Emilio habló primero. «Cásate conmigo». Rosario no respondió de inmediato. Miró las brasas. Miró el cielo. Miró sus propias manos. Esas manos que habían trabajado toda la vida y que ahora descansaban en su regazo sin la urgencia habitual. «Emilio, yo tengo 55 años». «Lo sé. Tú tienes 32. También lo sé. La gente va bastante a hablar». «La gente siempre habla», dijo él. «Eso no ha cambiado nada para ninguno de los dos hasta ahora». Rosario lo miró. «Te mereces alguien joven, alguien que pueda darte lo que yo no puedo». Emilio se inclinó hacia adelante. Sus ojos en la luz del fuego eran la cosa más seria y la más honesta que Rosario había visto en mucho tiempo. «Lo que yo necesito no lo da la juventud», dijo. «Lo da el carácter. Y tú tienes el carácter de 10 personas juntas. Me salvaste la hacienda, me salvaste la cordura, y me has enseñado, sin querer, a ser el hombre que mi padre esperaba que fuera». Hizo una pausa. «Mi padre te vio una vez y no te olvidó. Yo te he visto todos los días durante meses, y tampoco voy a poder olvidarte. No quiero olvidarte». Rosario sintió algo que no tenía nombre preciso. No era felicidad, aunque se le parecía. No era alivio, aunque también estaba. Era algo más parecido a la llegada, como cuando uno ha estado caminando mucho tiempo y finalmente reconoce el lugar al que quería llegar, aunque no supiera cómo era antes de verlo. «Sí», dijo, «solo eso». «Sí». Emilio tomó su mano, y ninguno de los dos necesitó decir nada más esa noche. Semanas después de la boda, que fue sencilla como los dos eran, en la capilla del pueblo con los trabajadores de la hacienda como testigos y la vecina más anciana llorando en el primer banco, llegó a la puerta de la hacienda una muchacha. Se llamaba Valentina. Tenía 18 años y los ojos de quien ha llorado demasiado en muy poco tiempo. Había caminado 6 horas desde el pueblo vecino. Venía huyendo de una familia que la quería entregar a un hombre mayor a cambio de dinero. No tenía a dónde ir. Había escuchado que en la hacienda Vargas había una señora que entendía ciertas cosas sobre el mundo. Rosario la sentó a la mesa y le puso un plato de comida delante antes de hacerle ninguna pregunta. Valentina comió con el hambre de quien lleva días sin comer bien. Luego contó su historia entre lágrimas que intentaba controlar y no podía. Rosario escuchó todo sin interrumpir. Cuando la muchacha terminó, Rosario dijo algo simple. «Puedes quedarte el tiempo que necesites».
Emilio, que había escuchado desde la puerta, asintió sin que nadie le preguntara. Esa primera noche, cuando Valentina ya dormía, Emilio le preguntó a Rosario en voz baja si estaba segura. «La conociste hace 3 horas. La conozco desde siempre», dijo Rosario. «Fui ella. Solo que nadie llegó a tiempo para mí». Emilio no dijo nada más. Valentina se quedó. No fue fácil al principio. La muchacha tenía el miedo de los animales que han sido lastimados. Esa desconfianza instintiva que te hace esperar el golpe, incluso cuando no viene. Se sobresaltaba con los ruidos. Tardó semanas en sentarse a la mesa sin pedir permiso primero. Pedía disculpas por cosas que no requerían disculpa. Rosario la reconoció en cada uno de esos gestos. Los había tenido ella misma. Algunos todavía los tenía. No le dio discursos. No le explicó teorías sobre el valor propio, ni le dijo frases que suenan bien, pero no alimentan. Le enseñó cosas concretas. A leer, primero, porque Valentina había salido de la escuela a los 12 para ayudar en la casa. A reconocer las plantas del huerto. A entender los ciclos del campo. A negociar en el mercado sin que la estafaran. A firmar su nombre con claridad, con la letra firme de alguien que sabe que ese nombre importa. Un domingo, meses después de su llegada, Valentina leyó en voz alta un párrafo entero del libro que Rosario le había prestado. Lo leyó despacio, con esfuerzo, pero lo leyó. Y cuando terminó, la miró con esa mezcla de orgullo y sorpresa de quien descubre que puede más de lo que creía. Rosario sintió algo que no supo cómo nombrar en ese momento. Algo que se parecía a lo que imaginaba que sentirían las madres. Esa satisfacción profunda y silenciosa de ver a alguien crecer. En los meses que siguieron, Valentina se convirtió en algo que ninguno había planeado y que todos necesitaban. Se convirtió en la hija que Rosario nunca había tenido. No con el drama de una declaración, sino con la naturalidad de las cosas que simplemente son verdad y encuentran su lugar sin que nadie tenga que forzarlas. Un año después de su llegada a la hacienda, en la temporada de cosecha cuando el campo estaba dorado y el trabajo había dado sus frutos de formas que ninguno de los dos había esperado cuando empezaron, Emilio organizó una reunión con todos los trabajadores y los vecinos más cercanos. Leyó los números en voz alta. La cosecha había sido la mejor en años. La hacienda no solo estaba libre de deudas, sino que tenía proyección para los próximos ciclos. Y entonces sacó un sobre. «La mitad de esto», dijo, «pertenece a Rosario Vargas. Está en los papeles. Es su parte. Se la ganó». Rosario tomó el sobre con las manos, que nunca habían temblado frente a los hombres de Fonseca, pero que temblaban ahora, frente a la sencillez concreta de ese momento. Una parte, en papeles, a su nombre, 55 años de trabajo invisible, décadas de ser necesaria sin que nadie la viera, años de cuidar vidas ajenas sin que la suya contara. Y ahora, en esta tierra que había aprendido a amar, había algo concreto con su nombre. Valentina la abrazó sin que nadie lo pidiera. Emilio la miró desde el otro lado del patio con esa mirada que Rosario ya sabía reconocer. La mirada de alguien que la veía exactamente como era. No como era antes de todo esto, como era ahora. Esa noche, después de que los trabajadores se fueron y Valentina ya dormía, Rosario se sentó sola en el patio, sacó la carta de don Aurelio del bolsillo, donde la guardaba siempre. La había releído tantas veces que ya conocía cada palabra, cada curva de la letra del hombre, que la había visto una sola vez hace 25 años y no la había olvidado. «Espero que alguien te haya visto como yo te vi». Rosario dobló la carta con cuidado. Alguien la había visto. Muchos años después de lo que ese hombre esperaba, alguien la había visto. Y lo que había construido en este año no era solo una hacienda en pie y una parte a su nombre y una muchacha que la llamaba en voz baja Doña Rosa, con el cariño con que se llama a alguien de la familia. Era algo que había esperado 55 años en entender que merecía. Un lugar
donde pertenecía, no por trabajo, no por utilidad, no porque alguien la necesitara para algo específico, sino porque la habían elegido, a ella, con todo lo que era y todo lo que había vivido y todas las marcas que el tiempo y la dureza y los años de invisibilidad habían dejado en su cuerpo y en su alma. La habían elegido. Emilio salió de la casa y se sentó a su lado sin preguntar en qué pensaba. Solo estuvo ahí, como había aprendido a estar, en ese silencio cómodo que se construye entre dos personas que ya no necesitan demostrarse nada. ¿Estás bien?, preguntó después de un rato. Rosario guardó la carta. Estoy bien, dijo. Y era la primera vez en mucho tiempo que esas palabras eran completamente ciertas. Afuera, el campo de la hacienda se extendía en la oscuridad, silencioso y vivo. La misma tierra que había estado muriendo cuando ella llegó. La misma tierra que ahora tenía su nombre en los papeles. Rosario Vargas. Había tardado 55 años en llegar hasta aquí, pero había llegado, y eso, comprendió, mirando las estrellas sobre esa tierra que era suya, era exactamente suficiente. Le habían dicho que era demasiado vieja para que alguien la eligiera. Le habían dicho que su momento había pasado, que el amor, el reconocimiento, el lugar en el mundo donde uno siente que pertenece, eran cosas para la gente joven, para la gente bonita, para la gente sin historia complicada. Le habían dicho todo eso. Y ella, durante demasiados años, lo había creído. Pero había algo que nadie le había dicho. Algo que tuvo que aprender sola, en el camino más largo y más duro que pueda recorrer una persona. Que la vida no tiene fecha de vencimiento para lo que importa. Que la fuerza que uno desarrolla en los años difíciles no es un peso, es una raíz. Y las raíces no son obstáculos para crecer, son lo que sostiene el árbol cuando viene el viento. Rosario Mendoza había pasado 55 años siendo fuerte para otros. Y luego llegó un día, sin que ella lo planeara, ni lo buscara, ni se lo permitiera esperar, en que alguien fue fuerte por ella. Si hay alguien en tu vida que lleva demasiado tiempo creyendo que ya es demasiado tarde, si hay alguien que ha sido tan fuerte por tanto tiempo que olvidó que también tiene derecho a que la cuiden, si hay alguien a quien el mundo le ha dicho, de 1000 formas distintas, que su momento ya pasó, comparte esta historia con esa persona, porque la verdad que le tomó 55 años a Rosario, entender es la misma que esa persona necesita escuchar hoy. No hay edad para ser elegida. No hay edad para empezar. No hay edad para pertenecer. Suscríbete al canal para no perderte las historias que nadie más se atreve a contar. Dale like si esta historia te movió algo por dentro. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo hoy. Tu historia también merece ser contada.